Y de este modo Thomas Mandelbrot, después de elevar fervorosamente los brazos hacia las altísimas y supremas verdades, se dejó caer de nuevo abatido para abrazar aquellas nociones e imágenes en que se había formado su alma infantil. Volvió la vista atrás y recordó aquel Dios único y personal, Padre del género humano, que había enviado a la tierra una parte de sí mismo para que sufriera y muriera por nosotros, que había de juzgarnos al fin del mundo y que situaría a sus pies a los justos por toda la eternidad que entonces empezaría, como recompensa a todas las penas sufridas en este valle de lágrimas. Esta historia, un poco oscura y otra poco absurda, que no exigía entendimiento, sino tan solo fe profunda, era que se iba a prodigar con firmes y pueriles palabras cuando llegase su última hora, ¿verdad? Tampoco así encontró la paz aquel hombre con sus acuciantes preocupaciones por el honor de su eh, eh, de su casa, por su esposa, su hijo, su nombre y su familia, aquel hombre abatido que conservaba la elegancia de su cuerpo a fuerza de arte y de cuidados, manteniéndose así correcto y erguido, atormentóse durante varios días con la pregunta siguiente. ¿Estaba dispuesto a que el alma inmediatamente después de desprenderse del cuerpo subiera al cielo o empezara la bienaventuranza con la resurrección de la carne? Y en este caso, ¿dónde quedaba el alma hasta entonces? Se lo había explicado nunca nadie, en la escuela o en la iglesia. Estuvo a 2 dedos de visitar al pastor Princeheim para pedirle luz y consuelo, y si al fin desistió de hacerlo, fue solo por miedo al ridículo. Finalmente se dejó de todas estas cavilaciones y de preocuparse de Dios, y puesto que con el tema de la eternidad había llegado a resultados tan deplorables, decidió cuando menos disponer y arreglar los asuntos temporales, con lo cual dejaría resuelto algo que desde hacía tiempo le venía preocupando. Un día después de comer, cuando el matrimonio tomaba café en el salón, el pequeño Johann oyó cómo su padre comunicaba a su madre que aguardaba la llegada del abogado y notario fulano de tal, ante quien pensaba otorgar testamento, requisito que no era prudente demorar por más tiempo. Más tarde, Han estuvo ejercitándose en el piano en el salón durante una hora, al cabo del cual, y cuando se dirigía al pasillo, encontróse con su padre, que acompañado de un señor de largo y negro gabán, subía por la escalera. Jano, llamó secamente el senador. El niño se detuvo, tragó saliva con fuerza y respondió en voz baja y precipitada. ¿Qué, papá? Tengo que tratar con este señor una cuestión importantísima, prosiguió padre. Haz el favor de colocarte delante de esta puerta, y señaló la entrada del fumador, y tener cuidado de que no entre nadie. Oye, absolutamente nadie. Sí, papá, contestó el pequeño Johann, colocándose en el lugar indicado, y la puerta se cerró detrás de ambos señores. Allí permaneció Jano con un brazo sobre el pecho, retorciendo con la mano el cordón de la marinera, apoyada la lengua sobre un diente que le inspiraba poca confianza, y escuchando el rumor de graves y apagadas voces que llegaban del interior de la habitación. Tenía la cabeza ladeada, caídos sobre las sienes los rizos de su cabello castaño claro, y bajo las fruncidas cejas brillaban los ojos de un pardo dorado, rodeado de azuladas sombras, con una expresión huraña y preocupada, la misma con que contemplara un día el ataúd de su abuela y respirara con la fragancia de las flores aquellas otras emanaciones extrañas y sin embargo no del todo desconocidas. Se le acercó Gilda Hudman y le dijo: «Anoche, chiquillo, ¿qué estás haciendo ahí de pie tanto rato?». Luego llegó el jorobado meritorio del despacho preguntando por el senador con un telegrama en la mano. El pequeño Johann, extendiendo horizontalmente el brazo, revestido de la manga de la marinera que ostentaba un áncora bordada sobre el fondo azul, y, moviendo la cabeza, replicó, después de un instante de silencio, con voz solemne y firme: «No puede entrar nadie, papá está otorgando testamento». Capítulo sexto. Ya en el otoño, el doctor Langal dijo con mirada de mujer coqueta: «Los nervios, señor senador, de todo tienen la culpa de los nervios, aunque alguna que otra vez la circulación de la sangre también deja algo que desear. ¿Puedo permitirme darle un consejo? Este año debería usted expansionarse un poquitín. Los 2 domingos de
aire de mar que ha pasado no han podido resolver gran cosa. Naturalmente, nos queda el fin de septiembre. Tras Vermont está todavía animado y queda gente aún. Váyase allí, señor senador, y pase unas horas sentado en la playa. 2 o 3 semanas le sentarán bien. Y Thomas Vanderbilt contestó diciendo a todo amén. Cuando los suyos conocieron su resolución, Christian se brindó a acompañarle. Voy contigo, Tomás, se limitó a decir. Supongo que no tendrás nada que objetar en contra. Y aunque el senador en realidad no estuviera conforme, volvió a asentir a todo. Christian a la sazón podía disponer más que nunca de su tiempo, ya que a causa de su delicada salud se había visto obligado a abandonar su última actividad comercial, la representación de champaña y coñac, aquel fantasma que a la hora crepuscular se sentaba en su sofá y desde allí le contemplaba, no había reaparecido por fortuna. En cambio, el tormento periódico en el costado izquierdo había empeorado y unidos a este achaque iban otros muchos donde quiera que fuere y estuviera. A menudo, como antaño, se atragantaba durante la comida y con el bocado en la boca no podía hacer otra cosa que seguir sentado, dejando vagar sus redondos y hundidos ojuelos. Otras veces, también como antaño, sufría el indefinido e invencible temor de una brusca paralización de la lengua, de la garganta, de las extremidades y hasta del cerebro. Cierto que nada había en él atrofiado, pero es que el miedo a la posible atrofia no era aún peor. Solía explicar con todo detalle cómo un día preparando el té, en lugar de aplicar la cerilla al hornillo, lo hizo al alcohol de la botella, con el riesgo inminente no solo de quemarse, sino de prender también fuego a la casa. Aquello rebasaba la medida, pero lo que se complacía en narrar con todo detalle e insistencia, esforzándose por hacerse comprender, era una terrible manía que en los últimos tiempos se había manifestado en él. Algunos días, bajo la impresión de ciertos estados atmosféricos o de ánimo, no podía mirar una ventana abierta sin sentir acto seguido la invencible necesidad de lanzarse por ella, un impulso salvaje, una especie de locura desesperante. Un domingo en que, reunido con toda la familia, comía en la Fitzroy Grove, contó cómo, poniéndola a contribución todas sus energías, tuvo que arrastrarse hasta la ventana para cerrarla. Al llegar aquí, todos protestaron y nadie quiso escuchar más. Relataba esta y otras cosas semejantes con una especie de horrible satisfacción, pero lo que no observaba y de ello no se daba cuenta, empeorando cada día, era de aquella singular falta de tacto para referir en el seno de la familia anécdotas que solo en el club hubieran podido aceptarse. Saltaba a la vista que su sentido del pudor brillaba por su ausencia, con el propósito de demostrar a su cuñada Gerda, con quien conservaba buena amistad, lo duradero de sus calcetines de fabricación inglesa y, además, como había enflaquecido, no dudó en subirse hasta por encima de las rodillas su pantalón a cuadros. Mira, si estoy flaco, ¿no te parece chocante y singular?, dijo, preocupado, mostrando con gesto lastimoso la pierna huesuda marcadamente torcida y el blanco calzoncillo de lana que la cubría en parte. Como ya se ha dicho, había cesado en toda actividad comercial, pero las horas del día que no pasaba en el club procuraba llenarlas de diversos modos y le gustaba demostrar que, a pesar de todas sus dificultades, nunca había dejado de trabajar, ampliaba sus conocimientos filológicos y solo por amor a la ciencia, sin sentido práctico alguno, había empezado recientemente a estudiar el chino, trabajo al que se entregó con incomparable tesón durante un par de semanas. En aquellos días ocupábase en mejorar un vocabulario alemán-inglés que, según su criterio, era incompleto, pero como pensó que un cambio de aires no le sentaría mal y además no era aconsejable que el senador partiese solo, no iba a retenerle ahora en la ciudad aquella ocupación. Ambos hermanos salieron pues hacia el mar durante el viaje en el que la lluvia no cesó de arreciar, azotando el techo del carruaje e inundando la carretera, que estaba convertida en un gran charco. Casi no cambiaron una palabra. Christian dejaba vagar la mirada como si presintiese algo sospechoso. Tomás, aterido y envuelto en su gabán, estaba sentado en un ángulo con ojos fatigados y pálidas mejillas sobre las que se proyectaban las afiladas puntas del bigote. Así llegaron por la tarde al jardín del balneario, sobre cuyo casquijo crujieron las ruedas de coche. El viejo corredor Sigmund Hosch, sentado en la terraza cubierta del edificio principal, tomaba su grog de ron. Levantóse silbando entre dientes y los recién llegados se sentaron a su lado para beber algo reconfortante. En tanto, eran descargados sus equipajes.
El señor Ghosh continuaba todavía en el balneario, con otras escasas personas, una familia inglesa, una holandesa y un hamburgués, solterones ambos. Estarían todos ellos seguramente descabezando el sueño en la table haute, pues en todas partes reinaba un silencio profundo y solo se oía el rumor de la lluvia. Que durmieran. El señor Ghosh nunca lo hacía durante el día. Estaba muy contento cuando por la noche podía disfrutar de un par de horitas de sopor. No se sentía bien y necesitaba esta cura de aire para corregir aquel maldito temblar de los miembros, pues apenas si conseguía sostener el vaso de grog y, diablos, le iba resultando ya muy difícil escribir, por lo que la traducción de las obras completas de Lope de Vega avanzaba con lamentable lentitud. Parecía muy abatido y sus palabrotas las pronunciaba sin animación. Déjenlo correr, decía, y esta frase parecía que era su favorita, ya que la repetía de continuo y a veces sin que viniera a tono en absoluto. ¿Y el Senado? ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo piensan los señores pasar aquí? El doctor Langal me manda al bañario por los nervios, contestó Thomas Vanderbilt. Él naturalmente obedecía a pesar de aquel tiempo endiablado, porque ¿qué no hace uno por miedo a los médicos? En realidad se sentía un poco débil. Seguían hasta que se repusiera un poco. Sí, además tampoco. Yo estoy bien, añadió Christian, mohino y contrariado al ver que Thomas solo hablaba de sí, y ya se disponía a sacar a colación sus historias de hombre misterioso, de la botella del alcohol y de las ventanas abiertas, cuando su hermano le interrumpió para ir a tomar posesión de su aposento. La lluvia no cesaba, rebotaba en el suelo y bailoteaba sobre el mar, el cual, impulsado por el viento sudeste, retirábase de la playa. Todo se hallaba envuelto en gris y los vapores pasaban como buques fantasmas desapareciendo en el borroso horizonte. Con los demás huéspedes se encontraban solo a las horas de comer. El senador y el agente Ghosh salían de paseo con sus impermeables y calzando buenos chanclos, mientras Christian en el salón se dedicaba a beber ponche sueco en compañía de la señorita del bar. 2 o 3 veces por la tarde, cuando parecía que el sol iba a asomarse, presentáronse en la table d'hôte algunos conocidos de la ciudad, amantes de emanciparse un poco de sus familias, el senador Gieske, condiscípulo de Christian, y el cónsul Peter Dolman, que no tenía muy buen aspecto a causa de sus abusos de la bebida. Entonces sentábanse todos envueltos en sus abrigos bajo la marquesina del salón frente al templete de la música cerrado a la sazón, contemplaban el jardín ya en la decrepitud del otoño y charlaban y tomaban café, digeriendo los 5 platos de la minuta. Comentaban los sucesos de la ciudad, las últimas inundaciones que habían invadido muchos sótanos, obligando a los transeúntes a pasar en botes por los barrios bajos, el incendio de un tinglado en el puerto y la elección del nuevo senador Alfred Luritzen de la Razón Social, Sturman E. Lauritzen, almacenista y detallista de coloniales, que había sido elegido la semana anterior con el voto en contra del senador Vanderbilt. Este callaba envuelto en su abrigo, fumando cigarrillo tras cigarrillo. Solamente al salir a relucir el último tema interpuso una observación. No he votado al señor Lauritzen, dijo. Es cierto, no dudo que es un hombre de toda honorabilidad y un experto comerciante, pero no pasa de ser un pequeño burgués, y su padre ha vendido a las sirvientas los arenques salados, sacándolos del barril y envolviéndolos con sus propias manos. Así, hoy tenés en el Senado al propietario de un negocio al por menor. Mi abuelo riñó por su primogénito por haberse casado con una tendera, entonces se tenían en cuenta estas cosas, pero el nivel social del Senado va decreciendo, se democratiza, amigo Gisesk, y esto no está bien. La pericia comercial no lo es todo. A mi entender, habría que exigir algo más. Imaginarme a Alfred Lauritzen con sus pies enormes y su cara de contramaestre en la sala del consejo me resulta penoso. Me molesta, va contra todo sentimiento estético, es una falta de gusto. El señor Kieske se sintió herido. Él no era más que el hijo de un jefe de bomberos. En resumidas cuentas, cada uno según sus méritos. Para eso eran republicanos. Lo que debiera usted hacer es no fumar tantos cigarrillos, Vanderbilt. El aire del mar no le aprovechará. Sí, voy a dejarlo, dijo Thomas Vanderbilt, y tirando la colilla cerró los ojos.
La conversación seguía languideciendo, forzada por la lluvia, que volvía a arreciar, velando la perspectiva. Se comentó el último escándalo de la ciudad, la falsificación de efectos del almacenista Castum de la casa Philip Casboom y compañía, que estaba ya en la cárcel. Nadie se conmovió por ello. La acción del procesado fue calificada de estúpida y todos se limitaron a reír secamente o a encogerse de hombros. El senador Dr. Gieske contó cómo, a pesar de todo, Casboom no había perdido el buen humor. Al llegar a su nueva residencia pidió un espejo, pues la celda carecía de él. No estoy aquí solo por un año, sino por varios, dijo. Es pues natural que necesite un espejo. Como Christian Vanderbroek y Andrea Gieske, aquel ex alumno del difunto Marcel Stanger. El auditorio reaccionó con nueva risa y Siegmund Gosch pidió otro groff, con un tono que parecía expresar: ¿para qué sirve esta perra vida? El cónsul Dolman encargó a su vez una botella de ratafía y Christian volvió a servirse del ponche sueco que el senador Giseks había mandado traer para los dos. Al poco rato el senador encendió otro cigarrillo. Y siempre con el mismo fastidio, siempre con el mismo desdén, indiferentes a la comida, a la bebida y a la lluvia, siguieron hablando de los negocios de cada uno, sin que tampoco este tema animase a nadie. Ah, qué asco, dijo Tomás Vanderbroek, sintiéndose cargado el pecho y reclinando la cabeza sobre el respaldo. Bien, ¿y usted, Holman? Insinuó el senador Isaac, bostezando. Parece que se ha entregado completamente a la ratafía, ¿no? De alguna manera hay que matar el tiempo, replicó el aludido. Cada 2 días doy un vistazo por el despacho, cabello corto, pronto se peina. Entre tanto, todo lo importante ha caído en manos de Strach y Armstrong, observó sombrío el corredor Gosch, apoyando ambos codos sobre la mesa y descansando en las manos su cabeza senil. ¿No va uno a meter las narices en un estercolero?, replicó el cónsul Dolman con expresión soez. Esta frase debió de herir a los oyentes como una manifestación de cinismo. ¿Y usted, Vanderbroek, hace algo todavía? No, respondió Christian. Yo no puedo más, y únicamente por corresponder al humor reinante y cediendo al deseo de aumentarlo, se hundió el sombrero hasta los ojos y empezó a contar detalles de su vida en el despacho de Valparaíso y sobre John Thunderstorm. Ah, qué calor hace así, gran Dios. ¿Trabajar? Le decían a Johnny. No, Sir, es imposible, ya lo ve usted, Sir. Y echábamos a la cara del jefe el humo de los cigarros, y sus facciones y sus gestos expresaban una insuperable a la par que bochornosa pereza. Su hermano seguía inmóvil. El señor Gosch intentó llevarse el croc a la boca, pero silbando volvió a dejarlo sobre la mesa. Diose un puñetazo sobre el brazo recalcitrante, volvió a alzar el vaso hacia los delgados labios, vertiendo la mayor parte de la dura del trayecto y con visible cólera se bebió el resto de una vez. Dichoso temblor, Gosch, dijo Dolman. Debería usted hacer como yo. El día que no me ingiero un litro de esta maldita ratafía, estoy perdido. ¿Sabe usted lo que ocurre cuando uno no puede terminar su comida? Y remedió unas cuantas particularidades del caso, bastante repugnantes. Christian Vanderbroek observó sus ademanes con manifiesto interés y luego le replicó con una ligera, aunque perfecta descripción de sus tormentos. La lluvia seguía cayendo copiosa, espesa y vertical. Se precipitaba con fuerza, con ruido monótono y desesperante, llenando el silencio del jardín. Sí, la vida es repugnante, dijo el senador Gieske, que había bebido mucho. Yo no puedo permanecer más tiempo en el mundo, repuso Christian. No se preocupe, añadió Bosch. Ahí viene Ficken Dalbeck, observó el senador Gisek. Era la dueña del establo, cargada con un cubo de leche. Pasó y saludó a los señores con una sonrisa. Tenía unos 40 años y era muy corpulenta y descarada. El senador Gisek la miró con ojos embrutecidos. Vaya un pecho, exclamó el cónsul Dolman, añadiendo un chiste tan indecente que sus oyentes se limitaron a recibirlo con una risita nasal. Pronto fue llamado el camarero. He terminado la botella, Schroeder, dijo Holman, pero mejor será que paguemos. De todos modos, habrá que hacerlo. ¿Qué piensa usted, Christian? Bueno, ya pagará Gisek por usted.
Aquí el senador Vanderbilt salió de su apatía, envuelto en su abrigo, con las manos en los bolsillos y el cigarrillo en la boca, había permanecido de todo ajeno a la conversación. De pronto, incorporándose, dijo con viveza: ¿No traes dinero, Cristian? En tal caso, permíteme que arregle yo tu cuenta. Luego, abriendo el paraguas, avanzaron bajo la marquesina con ánimo de dar un paseo. De cuando en cuando la señora Permaneder visitaba a su hermano. Entonces solían ir los dos paseando a la Peña de las Gaviotas o al Templo del Mar. Durante estos paseos, Tony Vanderbilt, por causa misteriosa, se encontraba en una disposición de ánimo exaltada y rebelde, ahogaba por la libertad, igualdad de todos los hombres, condenando sin consideración la diferencia de rangos y de clases sociales. Censuraba severamente toda suerte de privilegios y arbitrariedades y sostenía finalmente que el mérito debía tener su corona. Y enseguida empezaba a disertar sobre su vida, hablaba bien y Thomas le escuchaba con gusto. Durante el curso de su existencia a nada había tenido que amoldarse, no se había visto obligada a guardar silencio, lo había exteriorizado todo, apenas penas y alegrías, y en sus ansias de comunicación hacía desbordar en torrentes de ingenuas palabras cuanto llevaba dentro. No estaba muy bien del estómago, cierto, pero tenía un corazón libre y abierto. Ella misma ignoraba hasta qué punto ningún secreto reía su entraña y ningún pensamiento profundo pesaba en su alma. Por eso el pasado no podía batirla. Sabía que su suerte había sido implacable y dura, pero todo lo vivido no había dejado rastro ni abatimiento en ella. En el fondo, ni siquiera creía en su pasado, solo al verse rodeada por todas partes de pruebas y severo comportamiento. Reñía, increpaba con sincera indignación a todas las personas que habían influido en perjuicio de su nombre y, por consiguiente, en el de la familia Vanderbilt, el número de los cuales con el tiempo había llegado a ser considerable. Lágrimas Trischke, exclamaba Grunlich, Permeneder, Winchenk, Agentron, el jurista, la Severin, cuántos bribones, Tomás. Dios ha de castigarles en su día, de eso sí que no me cabe duda. Cuando llegaron al templo del mar, cerraba el crepúsculo, pues el otoño estaba ya avanzado. Allí olía lo mismo que en las casetas del bañario, y las toscas paredes de madera aparecían llenas de inscripciones, iniciales, corazones y versos. Uno junto al otro estuvieron contemplando la rocosa faja de playa y el mar alborotado que se extendía a lo lejos, más allá de la verde y húmeda pendiente. Horas inmensas, dijo Thomas Vanderbilt, vienen y se estrellan una tras otra, sin fin, sin objeto, estériles y errantes, y no obstante obran sobre nosotros de un modo sedante y consolador, como imagen de lo simple y lo necesario. Cada día tengo más cariño al mar. En otros tiempos prefería la montaña, quizás tan solo porque estaba lejos. Hoy no podría. Siento que la temo y me avergonzaría. Es demasiado arbitraria, irregular, diversa. No podría por menos de sentirme vencido. ¿Qué clase de hombres son los que prefieren la monotonía del mar a la variedad natural de la montaña? Creo que son aquellos que se han absorbido en la contemplación de las cosas interiores para no tener que pedir a los exteriores cuando menos una cualidad, la sencillez. Para subir a la cumbre de la montaña se necesita ser valiente, mientras que para estar en la orilla del mar no hay que molestarse, tan solo sentarse muy descansado. Pero conozco la mirada con que se recompensa a uno y otro. Los que van saltando de cumbre en cumbre tienen los ojos seguros, felices, saturados de un espíritu audaz, dispuestos para las luchas por la vida. En cambio, por la inmensidad del mar, que mece sus olas, con este místico y desfallecido fatalismo, vaga y sueña con la mirada mortecina de los desesperados y de los expertos que con frecuencia han profundizado en las tristes experiencias. Salud y enfermedad, he aquí la diferencia. Trepa uno animoso por la maravillosa variedad de las montañas escarpadas, solo para poner a prueba la propia fuerza vital, virgen todavía. Reposa otro frente a la sencillez de las cosas exteriores, únicamente cuando está fatigado de la confusión de su espíritu. La señora Permaneder no replicó a las palabras de su hermano, que la dejaron algo agitadas y temorosas. Callóse como suelen callar las gentes inofensivas cuando se dice en sociedad alguna sentencia profunda y grave.
No se acostumbra a oír cosas semejantes, pensó mirando a lo lejos para no encontrarse con los ojos de Tomás y como para pedirle perdón por la vergüenza que sentía por él, tomó el brazo del senador y lo pasó por debajo del suyo. Capítulo séptimo. Había llegado el invierno, quedado atrás Navidad y ahora languidecía el mes de enero de 1865. La nieve que cubría las aceras en comprimida masa como una mezcla de arena y ceniza había sido amontonada a ambos lados de la calzada, haciéndose cada día más gris, hendida y porosa a causa de los grados de calor que acusaba ya el termómetro. El empedrado estaba húmedo y sucio y el agua del deshielo chorreaba de los grises hastiales. Encima se extendía el cielo de un claro azul inmaculado y millones de átomos de luz parecían refulgir y danzar en la atmósfera como diminutos cristales. En el centro de la ciudad reinaba gran animación. Era sábado y día de mercado. Bajo las arcadas ojivales del ayuntamiento, los carniceros habían instalado sus puestos y expendían su mercadería con las manos rojas de sangre. En medio de la plaza del mercado, alrededor de la fuente central, estaban las mesas del pescado. Corpulentas mujeres, resguardadas las manos por pelados manguitos, se calentaban los pies en unos braseros y guardaban sus húmedos y fríos prisioneros, invitando a comprarlos a las cocineras y dueñas de casa que por allí pasaban. No había peligro de engaño. Las señoras podían estar seguras de que el pescado estaba fresco. Vivían casi todos gruesos y tersos. Algunos se hallaban aún a sus anchas, nadando en grandes cubos de agua, con ciertas restricciones naturalmente, pero con todas sus fuerzas y sin sufrir lo más mínimo. Otros parecían tendidos sobre las tablas con los ojos horriblemente saltones y las branquias todavía jadeantes, luchando y sufriendo por aquel último soplo de vida, sin cesar de golpear ruda y desesperadamente con la cora hasta que por fin se les prendía y degollaba con un afilado y ensangrentado cuchillo. Largas y gruesas anguilas se revolvían serpenteando en extrañas evoluciones y los cangrejos de mar pululaban dentro de profundos barreños. A veces una robusta barbada se encogía convulsivamente, saltando con loco terror desde el tablero al suelo resbaladizo y sucio de despojos, y la dueña se veía obligada a salir precipitadamente para capturarla, reintegrándola al lugar que le correspondía, no sin lanzar duros improperios contra la que se atrevió a faltar a su deber. En la calle ancha, alrededor del mediodía, se notaba gran movimiento. Escolares con las mochilas y los libros a la espalda pasaban llenando el aire de risas y charlas y lanzándose mutuamente puñados de semifundida nieve. Jóvenes estudiantes de comercio, de buenas familias, con gorra de marino danés y vestidos con elegancia a la moda inglesa, circulaban con sus carteras debajo del brazo, con cierta dignidad, orgullosos de pertenecer al Instituto de Comercio, y reposados y beneméritos burgueses de grises barbas, cuyo rostro expresaba su inquebrantable ideología liberal nacionalista, se entretenían con sus bastones, fijas las miradas en las fachadas de azulejo de las casas consistoriales a cuya entrada se había doblado la guardia. El Senado estaba unido. Los dos centinelas de infantería paseaban con el arma al hombro, envueltos en sus abrigos, tal como mandaba el reglamento, volteando con los tacones la fangosa masa de nieve que cubría el suelo. Encontrábanse siempre frente al portal, cambiaban una mirada y una palabra y seguían otra vez su opuesto camino. A veces, cuando se acercaba un oficial con el cuello del capote subido y las manos en los bolsillos, tras los pasos de alguna señorita, parábase cada centinela delante de su garita y presentaban las armas. Faltaba todavía buen rato antes de que tuvieran que presentarlas a los senadores a la salida de la sesión. Llevaban ya 3/4 de hora dentro y sin duda pasarían otros 3. De pronto, sin embargo, uno de los centinelas percibió un breve y discreto silbido en el interior del edificio y al mismo tiempo apareció en la puerta el colorado frac del alguacil Ulesfeld, que avanzaba precipitadamente con su tricornio y su espadín. «Cuidado», dijo, y retiróse al punto, mientras en las sonoras baldosas del patio interior resonaban unos pasos próximos. Los soldados se colocaron de frente, firmes, rígidos,
el cuello, avanzando el pecho, con el arma descansando, hicieron el saludo reglamentario con breves y matemáticos movimientos, y pasó entre ellos con bastante precipitación, dando aire con el sombrero de copa, un señor de mediana estatura. Tenía una de las cejas más altas que la otra, y sus mejillas pálidas, barradas por las guías del bigote. El senador Thomas Vanderbilt abandonaba la sesión antes de que ésta fuera levantada. Volvió a la derecha y por lo tanto en dirección distinta a su casa. Iba correcto, extremadamente limpio y pulido, y siguió con paso agitado por la calle ancha, devolviendo a menudo saludos a derecha y izquierda. Llevaba guantes blancos de glacé, sostenía bajo el brazo su bastón con empuñadura de plata, y bajo la cotadura del abrigo de piel aparecía la blanca corbata del frac, pero su cabeza, arreglada con tanto esmero, parecía fatigada. Diversas personas pudieron observar con sus ojos se llenaban bruscamente de lágrimas y que mantenía los labios apretados de una manera singular y circunspecta. A veces parecía tener la boca llena de algún líquido y hacía como si quisiera tragar. Entonces podía advertirse por los movimientos de sienes y mejillas que andaba apretando con fuerza las mandíbulas. Hola, Vanderbilt, ¿con qué hacemos novillos? Esto sí que es cosa nueva, le dijo al embocar en la Mullenstrain a alguien a quien no había visto venir. Era su amigo y admirador Stefan Kistenmaker, aquel que por cuestiones de público interés solía apropiarse de todas sus opiniones. Llevaba una barba redonda, muy poblada y gris, tenía las cejas extraordinariamente tupidas, su nariz era larga y porosa. Hacía un par de años que había reunido un bonito capital, traspasando su negocio de vinos a su hermano Edward, quien ahora lo explotaba por su cuenta. Desde entonces vivía como rentista, pero como aquella situación debía parecerle un poco vergonzosa, no cesaba de simular que le agobiaban. Siempre mil ocupaciones, me estoy matando, exclamaba, pasándose la mano por el cabello gris, peinado a raya y cuidadosamente ondulado. Pero ¿para qué ha venido el hombre al mundo sino para matarse? Pasaba horas enteras en la bolsa gesticulando con ardor, pero sin llevar a cabo la más mínima operación, y desempeñaba multitud de cargos completamente inútiles. Hacía poco había aceptado el de director de los baños municipales, actuaba de jurado, de agente de negocios, de albacea, y no cesaba de secarse el sudor de la frente. Habiendo sesión, Vanderbilt prosiguió: ¿Cómo anda de paseo? Ah, eres tú, contestó el senador en voz baja, moviendo apenas los labios. Hace un rato que ni siquiera veo. Tengo un dolor que me quita el juicio. ¿Dolor? ¿Dónde? Dolor de muelas. Desde ayer ya. En toda la noche he pegado un ojo. No fui al dentista porque mañana tuvo muchos quehaceres y no quería faltar a la sesión, pero no he podido aguantar más y ahora voy a casa de Havarech. ¿Dónde te duele? Aquí abajo, a la izquierda. ¿Una muela? Está hueca, naturalmente, es irresistible. Adiós, Kistenmaker. Ya te harás cargo de que tengo prisa. Desde luego. ¿Y crees que yo no la tengo? Me agobian las ocupaciones. Adiós, aliviarse. Que te la saquen. Es lo mejor. Afuera con ella. Thomas Vanderbilt siguió su camino apretando las mandíbulas, a pesar de que con todo ello se aumentaba el dolor. Era un dolor bárbaro, ardiente, punzante, un sufrimiento maligno que, viniendo de una muela enferma, se había extendido por toda la mandíbula inferior del lado izquierdo. La inflamación le golpeaba por dentro como con un martillo candente, y el ardor febril le llenaba de lágrimas los ojos y asomaban al rostro. El insomnio de aquella noche había también desequilibrado sus nervios por completo. Incluso se había privado de hablar, temeroso de que la voz le fallara. En la Mujestrans detúvose frente a una casa pintada de un pardo olioso y subió al primer piso, en cuya puerta se veía un rótulo que decía Brecht, dentista. Ni siquiera vio a la muchacha que le abrió la puerta. En el pasillo olía a carne asada y coliflor, pero al entrar en la sala de espera, emanaciones más agudas saturaban el aire. Haga el favor de sentarse un momento, gritó una voz de vieja. Era Josephus, que en un rincón de la estancia, desde el barrote de su jaula, le miraba con sus ojos diminutos y ponzoñosos. El senador intentó distraerse sentado ante una mesita redonda, leyendo las ocurrencias de un tomo de hojas volantes, pero pronto cerró el libro
hastiado, oprimió el puño de plata de su bastón contra la mejilla y cerrando los ojos exhaló un gemido. A su alrededor todo seguía silencioso, solo Josephus picoteaba los alambres de la jaula. El señor Blake, aun cuando no estuviese ocupado, hacía guardar al cliente por dignidad profesional. Tomás Bonderberg levantóse bruscamente y sirviéndose un vaso de agua que olía a cloroformo, tomó unos sorbos. Luego, abriendo la puerta que daba al pasillo y en tono un poco irritado, llamó solicitando la presencia inmediata del señor Bray. En caso de que alguna ocupación inaplazable no se lo impidiera, sentía fuertes dolores. Al momento apareció en la puerta de la sala de operaciones el blanquecino bigote, la corva nariz y la lisa frente del odontólogo. Haga el obsequio, dijo. Haga el obsequio, repitió Josephus. El senador aceptó la invitación sin reírse. Un caso grave, pensó el señor Brett, sonrojándose. Dirigiéndose los dos rápidamente a través de la clara habitación en la gran silla articulada provista de cabecera y brazos afelpados que se hallaba frente a una de las ventanas. Mientras se instalaba, Tomás Bonderberg iba exponiendo su caso al dentista. Luego, dejando descansar la cabeza sobre el respaldo, cerró los ojos. El señor Brecht, después de atornillar un poco la silla, comenzó a manipular en la muela con ayuda de un espejito y una palanquilla de acero. Su mano olía a jabón de almendras y su aliento a bistec y a coliflor. Es preciso proceder a la extracción, dijo, al cabo de una pausa, palideciendo. Pues hágalo, asintió el senador, apretando más los párpados. Siguió un momento de silencio. El señor Brecht preparó algo en un armario y estuvo buscando unos instrumentos. Luego volvió al lado del paciente. Voy a darle unas pinceladas, dijo, y diciendo esto se puso a pincelar enérgicamente la mejilla con un líquido de olor muy intenso, después de lo cual, encareciéndole la conveniencia de mantener la boca abierta y de no moverse, empezó la operación. Tomás Bonderberg se agarró fuertemente con ambas manos al terciopelo de los brazos del sillón. De momento apenas sintió el movimiento y la trabazón de la herramienta en encía. Pronto, no obstante, por el creciente chirriar del instrumento, así como por la presión cada vez más dolorosa que le repercutía en la cabeza, comprendió que aquello andaba por buen camino. Todo sea por Dios, pensaba, ha de seguir su curso. Esto crece y crece hasta un extremo desmedido e insoportable, hasta la verdadera catástrofe, hasta el sufrimiento enloquecedor, inhumano, que destroza el mismo cerebro, pero luego pasará, hay que esperar. Aquello duró 3 o 4 segundos. El tembloroso esfuerzo del señor Brett se comunicaba a todo el cuerpo de Thomas Vanderbilt, que incluso se sentía levantado de la silla mientras oía un ligero sonido gutural procedente de la garganta del dentista. De pronto se produjo una terrible sacudida, una conmoción como si le hubiesen quebrado la nuca seguida de un corto crujido. Abrió los ojos apresuradamente. El contacto había cesado, pero su cabeza vibraba y en la encía inflamada y lastimada el dolor aumentaba. El senador comprendió que no había obtenido el objetivo propuesto y que la situación era peor aún. El señor Brice retrocedió apoyado contra el armario, estaba lívido como un muerto. Dijo, la corona, me lo temía. Tomás Bonderberg escupió un poco de sangre en el recipiente azul que tenía al lado, pues la encía había sido herida. Luego, medio inconsciente, preguntó, ¿qué se temía usted? ¿Qué le sucede a la corona? Se ha roto, señor senador. Me lo temía. La muela estaba en un estado deplorable, pero era mi deber intentar la extracción. Y ahora, déjelo a mi cargo, señor senador. ¿Qué ocurrirá? Es preciso extraer las raíces con la palanca. Hay 4. 4. Entonces tiene usted que darme 4 tirones como el anterior. Desgraciadamente. Ah, por hoy ya es bastante, replicó el senador tratando de levantarse, pero permaneció sentado y reclinó otra vez la cabeza. Señor mío, usted no puede exigir esfuerzos sobrehumanos, dijo. No me siento muy firme. Esta vez lo doy por terminado. Tenga la bondad de abrir un momento la ventana. Así lo hizo el señor Brett, diciendo, le agradecería, señor senador, que lo dejara para mañana o pasada, a la hora que le parezca. Entonces hablaríamos y seguiríamos la operación. Debo confesarle que yo también ahora me va a permitir que le enjuague y le pinte otra vez, a fin de mitigar el dolor. Cuando el senador estuvo listo, salió acompañado del gesto compasivo en que el lívido señor Bray concentró sus últimas fuerzas. Un momento, haga el favor, gritó Josephus al atravesar ambos la sala de espera, y mientras Tomás Bonderbrook bajaba las escaleras, le
perseguía la voz chillona del pajarraco. Con la palanca, sí, sí, mañana. ¿Y ahora qué? A casa, a descansar, a tratar de dormir. El dolor nervioso propiamente dicho parecía haberse amortiguado, solo le molestaba una imprecisa quemazón en la boca, así que a casa, y recorrió las calles correspondiendo maquinalmente a los saludos. Iba con la mirada vaga y absorta, como ensimismado en la idea de lo que le ocurría. Al llegar a la Fisher Group, comenzó a descenderla hacia la izquierda. Había andado unos 20 pasos cuando se sintió mal. Entraré en una taberna y me tomaré un coñac, pensó. Para efectuar su propósito que tenía que atravesar la calle. Al llegar a la mitad sintió como si una fuerza irresistible le agarrase el cerebro y empezara a darle vueltas con velocidad vertiginosa, siempre creciente. Primero describía grandes círculos que, poco a poco, íbanse reduciendo hasta que, al final, algo de una resistencia pétrea le lanzó con fuerza brutal y despiadada al centro mismo de aquellos círculos. Dio media vuelta y con los brazos extendidos se desplomó de cara sobre el húmedo empedrado. Como la calle formaba una pronunciada cuesta, el tronco le quedó a un nivel bastante inferior a los pies. Había caído de bruces y bajo su rostro empezó a formarse enseguida un charco de sangre. El sombrero fue rodando buen trecho por el arroyo. El abrigo quedó salpicado de barro y agua-nieve, y las manos cubiertas con sus guantes de glacé fueron a hundirse en un bache. Allí siguió tendido hasta que unos ausentes lo recogieron. Capítulo octavo. La señora Permanader subió la escalera alzándose la falda con una mano y apretando con la otra su manguito pardo contra la mejilla. Avanzaba tropezando a cada paso. Llevaba el sombrero puesto de cualquier manera. Sus mejillas ardían y sobre el labio superior, un poco saliente, brillaban numerosas gotitas de sudor. A pesar de estar sola, subía hablando sin cesar, con precipitación. De vez en vez se destacaba de su cuchicheo algún vocablo o frase que revelaba la angustia que la oprimía. No es nada, iba diciéndose, no quiero pensarlo, Dios misericordioso no lo querrá, Él sabe lo que hace, válgame la fe, seguramente eso no es nada, ah, Señor, todos los días de mi vida rezaré, y así, murmurando incongruencias que la angustia le ponía en la lengua, llegó al segundo piso y entró en el pasillo. La puerta de la antecámara estaba abierta y por ella salió a recibirla a su cuñada. El bello y blanco rostro de Gerda Vanderbroek expresaba tristeza y asco. Sus pardos ojos, rodeados de sombras azulados, tenían un brillo irritado. Descompuesto al reconocer a la señora Permanader, le abrió los brazos y, estrechándola fuertemente, reclinó la cabeza sobre su hombro. Gerda, Gerda, ¿pero qué es? Exclamó la señora Permanader. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué significa esto? Se ha caído, dicen, ha perdido el sentido. ¿Cómo está? Dios no permitirá lo peor. Dime, por piedad, dímelo todo. Sintió como todo el cuerpo de su cuñada se estremecía, sacudido por un escalofrío, y luego en el hombro persiguió el murmullo de Gerda que decía, como estaba cuando le trajeron, en toda su vida pudo sufrir una mota de polvo encima, y ahora fue un sarcasmo y una ignominia verle llegar así. Percibieron un solo rumor, las puertas que daba acceso al gabinete se había abierto y en su marco apareció Ida Hudman con delantal negro y una llave en las manos. Tenía los ojos enrojecidos, miró la señal Permanader y se retiró para dejarle paso. Las altas y floreadas cortinas de la ventana se agitaron al impulso del aire cuando Tony, seguida de su cuñada, entró en la habitación. Se percibía un fuerte olor a fenol, a éter y a otros medicamentos. En la espaciosa cama de caoba, bajo la colcha encarnada, yacía Thomas Vanderbroek en posición supina, vistiendo una camisa de noche bordada. Sus ojos semiabiertos aparecían inexpresivos y lejanos, y bajo el desordenado bigote sus labios movíanse balbuceantes de vez en vez, dejando oír un sonido gutural, inarticulado. El joven doctor Langell estaba inclinado sobre él, ocupado en quitarle la ensangrentada venda del rostro. Luego le puso otra limpia, humedecida previamente en el contenido de una taza situada sobre la mesita de noche. Más tarde auscultó su pecho y le tomó el pulso. Sentado en un escabel al pie de la cama, el pequeño Johann se retorcía el cordón de su marinera y escuchaba con el rostro preocupado los sonidos que su padre articulaba. Las ropas del senador colgaban descuidadamente de una silla. La señora Permanader, inclinada sobre la cama, asió la mano fría e insensible de Thomas y le miró fijamente. Empezaba a comprender que, tanto si Dios
misericordioso sabía lo que hacía, como si no, lo cierto es que iba a permitir lo peor. Tom, gimió, ¿me reconoces? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres dejarnos? ¿Verdad que no quieres abandonarnos? Ah, es imposible. Nada, se oyó que pudiese parecer una respuesta, y ella dirigió una mirada suplicante al doctor Langal. Este permaneció de pie, con sus hermosos ojos bajos y una expresión en el rostro que denotaba, no sin un dejo de propia complacencia que comprendía la voluntad de Dios. Entró de nuevo Ida Hudman con el propósito de ayudar en lo que pudiere. Vino también el viejo doctor Grabot con su cara larga y dulce, y habiendo estrechado la mano a todos, púsose a examinar al enfermo, moviendo la cabeza y demostrando lo mismo que había demostrado ya el doctor Langal. La noticia había cundido rápidamente por la ciudad. El timbre de la puerta sonaba sin interrupción y a cada momento alguien acudía al dormitorio para informarse del estado del senador. Sin variación, todos recibían la misma respuesta. Ambos médicos coincidieron en recomendar la conveniencia de traer una hermana de la caridad para velar al enfermo. Mandóse por Sor Leandra y ésta vino sin que su rostro reflejara la huella más mínima de sorpresa o espanto. También esta vez dejó en silencio el saquito de mano, se quitó la toca y el abrigo y sin más preparación entró en funciones, dulce y amablemente. El pequeño Johann seguía sentado hora tras hora en su escabel mirándolo todo y escuchando los roncos sonidos que su padre articulaba. Cierto es que debía haber asistido a la clase particular de aritmética, pero se daba cuenta de que aquellos acontecimientos eran de una naturaleza ante la que todos los levitones de estambre lo mejor que podían hacer era callar. También se acordó por un momento de sus temas escolares, pero la idea le pareció grotesca. A veces, cuando la señora Permeneder se le acercaba abrazándole, el chiquillo derramaba algunas lágrimas. En general, brillaban sus ojos con una expresión preocupada y respiraba cauta y regularmente con un poco de asco, como temeroso de percibir aquel olor extraño y sin embargo conocido. Hacia las 4, la señora Permeneder tomó una resolución. Invitó al doctor Langal a seguirla a la habitación contigo y una vez allí, cruzándose de brazos y erguida la cabeza, dijo: «Señor doctor, una cosa más está en su mano, decir la verdad. Le ruego que no me la niegue, se lo suplico. Soy una mujer templada por la vida, he aprendido a soportar la adversidad. Créame, vivirá todavía mañana mi hermano. Hábleme sinceramente». El doctor Langal desvió sus bellos ojos y, fijándose los dedos en las uñas, dedicóse a hablar de la humana impotencia, de la imposibilidad de resolver la cuestión de si el señor hermano de la señora Permeneder sobrepasaría la noche o si sería llamado dentro de un momento.